una nalekolea, una nalekoa, una nalekolea, una nalekoa, una nalekolea, una nalekoa. Hola, soy Tato Sáenz, te doy la bienvenida un día más a este nuevo episodio de Voces y Mundos. Hoy vamos a abordar un tema que a mí personalmente me fascina y es ¿qué cantamos y para quién? Bueno, me gustaría contextualizar, como hago siempre al principio de cada episodio, y plantear una serie de cuestiones. Nosotros, como seres humanos, estamos dotados de un montón de cosas, de elementos, de partes del cuerpo, de funciones cerebrales, etc. ¿Por qué? Bueno, pues cada una de esas cosas tiene una finalidad. Evidentemente, nadie duda que tenemos piernas para caminar, nadie duda que tenemos manos para utilizarlas, para hacer cosas. Pero ¿quién duda de cuál es realmente la finalidad de la voz? Bien. Nosotros evidentemente utilizamos la voz como una vía de comunicación, nos comunicamos con nuestros iguales, nos comunicamos también con los animales y tenemos una cotidianidad con el uso de la voz. Vale. Más allá de esto, hay unas cualidades que nos han sido dadas de forma innata, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cantar. Y la voz humana tiene unas peculiaridades por su composición interna, la estructura del aparato fonador, que nos permiten prácticamente emular cualquier sonido. Todos recordaremos a alguna persona que tenía una capacidad muy desarrollada de imitar el sonido, no sé, de una cabra, de una vaca, el otro de un loro. Bueno, todo esto forma parte de nosotros y de nosotras. Y es algo que nos es dado de forma innata, como decía. ¿Pero para qué? Esa es la gran cuestión. ¿Para qué? Si a mí me otorgan la capacidad de cantar, será porque tengo que hacerlo, ¿no? De alguna forma es una manera de decir, aquí tienes esto, utilízalo. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Y para qué sirve realmente la voz cuando le damos un uso desde un punto de vista musical o concibiendo la voz como un instrumento? Lo que nosotros nos podemos plantear son muchas cuestiones al respecto, pero hay una que es evidente, y es que se abre una incógnita, es decir, es un misterio. La naturaleza nos ha dotado con un elemento que en muchos casos lo empleamos, pero en otros muchos no. De hecho, en la sociedad actual, el acto de cantar es algo que, bueno, es prácticamente una anécdota en la vida de las personas. Cuando, desde el principio de los tiempos, el hecho de cantar y el acto de cantar eran cosas que formaban parte de la vida diaria de los pueblos y de las tribus. ¿Cuál es realmente el fin de que tengamos esa capacidad de hacer florituras con la voz, de hacer adornos, ornamentos maravillosos, de subir, de bajar, de poder emular sonidos de diferentes formas, trabajando con la glotis, trabajando con diferentes partes del cuerpo, ¿no? Con la garganta, con el empuje diafragmático, etc.? ¿Por qué? Bueno, pues por alguna razón que se nos puede escapar. Hay que tener en cuenta que todas las religiones han sabido y han entendido que el uso de la voz era algo fundamental y obligatorio. Se utilizaba la voz para recibir a los seres humanos este mundo, se utilizaba la voz a lo largo de la vida de los seres humanos y por supuesto se utilizaba la voz en la despedida de los seres humanos. Dicho esto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Es la voz realmente un canal para captar información? En muchas culturas se considera así. Cuando hemos hablado en capítulos anteriores sobre la consideración de la voz como la forma más elevada de comunicación con lo sagrado, el entendimiento de la voz como un canal para trascender, etcétera, etcétera, ahí nos están dejando claro todas las culturas anteriores a la nuestra que pudieron leer entre líneas y que utilizaron la voz con esos fines. Yo considero que, y no solo yo, sino muchas otras tradiciones, la voz es perfecta para poder llegar a alcanzar estados expandidos de conciencia
y ahí poder canalizar información. Lo que yo planteo es que si tenemos la capacidad de cantar, ¿hasta dónde nos puede llevar el canto? ¿Y de qué forma el canto es una manifestación de algo que nos es inalcanzable? Y es una forma de traer a la tierra y al mundo tangible algo de lo sagrado, algo que se nos escapa de otra forma. Quizás sea esta la cualidad que tenemos, o quizás sea este el fin para el que la voz fue creada. Todas estas cuestiones se han planteado a lo largo de los milenios y cada una de las culturas y tradiciones lo ha intentado desarrollar de la mejor forma que han sabido. Pero hay algo que todas tienen en común, absolutamente todas, y es que la voz, independientemente de todos los instrumentos que se pudieran construir, desarrollar, etc., es sin duda el elemento más poderoso para canalizar toda esta información y para traducir de alguna manera toda esta música que se llama música celestial. ¿De dónde viene la música que creamos? Existen dos bifurcaciones para un mismo camino. La música que creamos se puede hacer desde un lugar o desde otro. Hay mucha gente hoy en día y en la actualidad, por supuesto, con todos los avances técnicos, que la música prácticamente se compone de unas técnicas mecánicas que se basan en las estructuras matemáticas de la propia música, que ya se sabe que funcionan, y se hace una música desde ese lugar. Es decir, es una música rígida, es una música fría y es una música que nada tiene que ver con esta unión de la que estábamos hablando antes. Es una música que viene desde otro lugar y que en realidad, desde mi punto de vista, no va a ningún sitio salvo, a cubrir un entretenimiento bastante pobre, ¿no? O de una manera muy pobre. Y luego está la otra bifurcación donde la música que creamos está inspirada y está en comunión con esto que hablábamos justo ahora de algo superior. Cuando la música viene por inspiración, como se decía, ¿no? Viene por inspiración divina, significa que hay algo que es superior, que ha llegado a nosotros y nosotros lo hemos sabido canalizar a través del canto, a través de un instrumento, y hemos tenido la capacidad de bajarlo a tierra y darle esa forma de música, forma de sonido. Aquí aparece un tema interesante y es si existen estas dos bifurcaciones, es decir, la técnica, la analítica, la estructural y luego la que está inspirada desde otro lugar, ¿qué es lo que aparece primero? Porque nosotros, como sabéis, independientemente de los conocimientos o no que tengamos de música, sabemos que la música está basada en notas, que está basada en escalas, en modos, en makam, en ragas, en lo que queráis, depende del estilo de música o del origen de la misma, ¿no? Pero hay unas estructuras. Entonces, lo que se plantea aquí, o lo que estoy planteando yo, es ¿qué viene primero? ¿Una canalización de esa información en forma de música y luego sobre eso se van creando los distintos modos o las distintas escalas? ¿O es al contrario? ¿O se crean esas escalas, se trabaja partiendo de la misma escala para obtener una información que luego se pueda leer en el mundo tangible? Hombre, yo personalmente creo que es la primera. Nosotros, la forma innata o lo que se llama canto intuitivo, que hace alusión a cómo nosotros nos manifestamos desde la absoluta intuición a través de la voz. Cuando yo me pongo a cantar y no estoy pensando ni en escalas, ni en modos, ni en letras de canciones, ni en nada, simplemente me conecto y empiezo a cantar de una manera abierta, absolutamente en comunión con el entorno, percibo, recibo y a partir de ahí la música fluye a través de mí. Ese para mí es el punto de partida. Y luego se puede repetir esa música y se puede empezar a evaluar y a clasificar desde un punto de vista más técnico, más analítico. Estaba ahora con los ojos cerrados porque digo, quizá me pueda conectar ahora mismo y pueda cantar una melodía que
que sea de esta forma, ¿no? De este canto intuitivo, para que os podáis hacer una idea de que sin pensar en escala, sin pensar en absolutamente nada, tenemos todos, si queréis lo podéis probar, os vais a un bosque, a un campo, a la playa, donde queráis, estéis tranquilos, en comunión, en silencio, conectáis y de repente dejáis que la voz surja. A ver qué pasa. Bueno, podría extenderme todo lo que quisiera. ¿En qué escala está basado? ¿En qué modo griego? ¿En qué makam turco? ¿En qué raga indio? Me da igual. No me interesa. Luego puedo analizar la grabación que estoy haciendo y decir, vale, pues esto se mueve por aquí y por allá. Pero la música es mucho más que estructura, es mucho más que análisis, es mucho más que rigidez. Y ahí hay algo que no se nos puede escapar. No se nos puede escapar, y es que en muchas culturas, en muchas tradiciones, por no decir en el 100%, la música se ha vinculado con un ser supremo. Rudolf Steiner habla precisamente de esto, habla de la relación entre el cielo y la tierra a través de la música. Para él los músicos son capaces de evocar a través de sus cantos, a través de sus melodías, el mundo devachánico y traerlo a casa, traerlo a la tierra, al mundo tangible. De hecho, él habla de cómo las armonías y las melodías de los grandes maestros son precisamente una evocación de ese mundo devachánico traído a la tierra, traducido en algo perceptible para nosotros. El concepto devachánico hace precisamente alusión a la morada de los dioses. Ese concepto de cielo que tienen los cristianos pues es el mismo en esta tradición de la teosofía formulada por la escritora rusa Elena Blavatsky. Del mismo modo podemos hacer una alusión al mundo griego, donde Nemósine, la diosa de la memoria, madre de las 9 musas, y su consorte, su esposo, Apolo, el dios del orden. Cuando hablamos de Nemósine no nos estamos refiriendo a una memoria cotidiana a corto plazo, sino a la capacidad de poder recuperar la información de una memoria perenne, una memoria que está en cada uno de nosotros y que nos comunica directamente con algo supremo, algo superior. Precisamente, Nemósine y Apolo representan el equilibrio. Por un lado, Nemósine, dentro de la música, habla de evocar todo esa fuente de conocimiento, todo ese mundo que viene de una memoria profunda, y Apolo representa la parte de la ejecución, ¿no? La parte más virtuosa, técnica. Y se decía que los grandes músicos, que de hecho hay pocos, son los que tienen la capacidad de encontrar un equilibrio entre ambas partes. La parte más inspirada en lo desconocido y la parte que luego te permite traducirlo en algo tangible, ¿no? Son 2 partes que conforman la cualidad de la propia música, y por lo tanto estamos muy lejos cuando solo nos limitamos a ejecutar, a repetir, a interpretar. Creo que, por supuesto, eso es válido y no voy a criticarlo y me parece maravilloso, pero creo que no se nos puede olvidar la parte de la diosa de la memoria, ¿no? La madre de las musas, que es Nemósine.
Es decir, tiene que haber algo que nos conecte con el Ser Supremo que hablábamos antes. Fijaros, hay un escritor romano, se llama Macrobio, y este hombre, que vivió alrededor del siglo III o siglo IV después de Cristo, nos plantea lo siguiente, dice: en las tradiciones de los pueblos siempre hay una música en los entierros, y esta música tiene que existir porque es la forma de que las almas, cuando abandonan los cuerpos, puedan encontrar el camino y regresar al origen mismo de la música, es decir, a lo más elevado, al cielo. Me parece una analogía maravillosa para representar todo esto que estamos hablando. Yéndonos ahora al mundo de los sueños, hay una musicóloga berlinesa que se llama Hildemarie Streich. Esta mujer estuvo estudiando sueños durante mucho tiempo a perfiles de todo tipo y estuvo analizando qué repercusión tenía la música dentro de los sueños. Tras evaluarlos, pudo concluir que los sueños, donde hay una presencia potente de música, tienen una trascendencia alucinante a la hora de la sanación, en el proceso de cura. Esto quiere decir que nos vuelve a poner sobre la mesa esta persona, y de hecho es una de las conclusiones a las que ella llega en su estudio, que existe una relación directa entre la música y la sanación, y que rememora precisamente todas las tradiciones de las prácticas de la antigüedad. Hace alusión también a la muerte. Los sueños donde hay una vinculación entre la música y la muerte, de todos los análisis que hizo y evaluaciones que hizo a sus pacientes, concluye que cuando la música está en presencia de la muerte dentro de un sueño, es de una belleza tan sublime y tan absolutamente indescriptible que se da por sentado y se da por hecho que trasciende la comprensión humana. Es decir, las personas que estaban en ese sueño con la presencia de la muerte y además había un protagonismo de la música, no fueron capaces de describirla después, solamente podían decir las palabras como belleza, como sublime, como algo absolutamente intangible. Y esto nos vuelve a poner de manifiesto que existe una música que nos viene dada desde otro lugar y que nosotros, como seres humanos, somos el canal para poder traducir esa información y darle forma. Me despediré diciendo que la voz es el canal inmanente que tenemos para trascender. Te animo a que te suscribas, te animo a que te apuntes a la newsletter y si quieres compartir este podcast me harás muy feliz. Hasta la próxima.